Ahí él está ministrando, tiene allá la iglesia. Viene acompañándolo a su esposa Gertrudis, mi hermana, por acá está, levanta su mano. Viene con su pequeña Génesis, ¿sí? Y con su sobrino que está allá atrás, Elías. Bienvenidos sean, bienvenidos sean. Damos gracias al hermano Felipe, pastor de este lugar, que nos reciba en esta iglesia. Nosotros nos sentimos en casa. Déjame decirte que yo nací en esta iglesia y de que aquí fue donde entregué mi vida al Señor. Recuerdo que fue de aquel lado de la casa del hermano Felipe, había una confraternidad de jóvenes, y ahí entregué mi vida al Señor, y desde ahí hasta la fecha puedo decirte que camino con mi Padre. Amén. Voy a dejarme el lugar a mi hermano Miguel Ángel Schultz, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. A Cristo le damos. ¿Cuántos están contentos en esta hermosa tarde? Amén, gloria al Señor. Saluda al hermano que está a su lado, dile: no estés triste, Jesús te ama. Gloria al Señor. Estamos contentos de poder estar en este lugar. Gloria a Cristo. Es para nosotros una gran bendición. Y me gozo, hermanos, de conocer este lugar. Es la primera vez que estamos predicando por esta región, y es para nosotros un gran privilegio de un pueblo que sabe adorar a Dios, amén, que sabe alabar al Señor. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar, amén. El más importante se llama Jesús. El más importante se llama Jesús, amén. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, las fortalezas caen, las cadenas se rompen, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende y llena esta casa. Gloria al Señor. Le decía a mi esposa, cuando llegamos, de repente empecé a sentir como una tensión, me sentí tenso, me sentí así como que, no sé, algo inexplicable. Pero lo cierto es que cuando eso sucede es porque Dios va a hacer algo poderoso, porque el enemigo, ¿verdad?, empieza a hacer de las suyas, pero él ya está vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quiero que sepas, iglesia, que usted y cada uno de nosotros somos privilegiados y somos más que victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa cuántas veces el enemigo se levante, cuántas veces el enemigo nos ataque, el Señor ya nos dio la victoria. Platicaba o comentaba un pastor una anécdota, y decía que en una ocasión llegó un pastor a visitar a otro pastor en su casa, y de repente el pastor no se dio cuenta que en la casa del otro pastor había un perro. Y este perro salió y el pastor, cuando vio que el perro salía así todo bravo y dispuesto a morder, tuvo miedo, pero se dio cuenta que el pastor, el dueño de la casa, estaba tranquilo, y el perro llegó y se abalanzó contra el pastor y lo empezó a morder, y el pastor, en lugar de sentir dolor, empezó a sentir cosquillas. Y dice: pero ¿por qué no me hace daño la mordida del perro? Y le dice el otro pastor: es que es un perro viejo que ya ni dientes tiene. Amén. Y sabe, quiero decirle que así es el diablo. Es un perro viejo que ni dientes tiene, que cuando trata de levantarse con la iglesia, contra la iglesia, aleluya, el león de la tribu de Judá se pone de pie para defender al pueblo. El santo de Israel se pone de pie para traer la victoria, para traer bendición cuando bendice en su nombre. Aleluya. Y quiero aprovechar el tiempo. Yo no tardo predicando, pero sí me gusta darle tiempo al Espíritu Santo. Vamos a buscar nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios.
siento la presencia de Dios en este lugar. Hay algo muy especial en esta hermosa tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez más, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y a su nombre vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de tu presencia. Pedimos, Señor, que este ambiente sea cambiado en un ambiente de gloria, y que en este silbido pasible y delicado tú te muevas. Llena esta casa con tu gloria, Señor, y sopla aliento de vida. Sopla, Señor, esperanza y paz. Que tu Espíritu Santo llene este lugar a lo largo y a lo ancho. Los cielos se abran en esta tarde. Oh Señor, si alguien vino cargado de problemas, se vaya, Señor, libre de esos problemas. Si alguien vino enfermo, se vaya sano, Señor, para tu gloria. Si alguien vino deprimido, se vaya libre. Señor, pedimos una visitación de tu gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora sujetamos toda fuerza contraria, atamos toda obra de brujería, toda obra de santería, toda obra de hechicería que se ha levantado en contra de esta actividad. En el nombre de Jesús lo declaramos inoperante y pedimos, Señor, que tu gloria llene esta casa, que tu Espíritu se mueva y ramanza aquí alaya sodama, que tu presencia se manifieste de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta hermosa hora quiero hablarles bajo el tema: las cualidades de un cristiano lleno del Espíritu Santo. A su nombre. Las cualidades de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita al Espíritu Santo. En este tiempo en el cual estamos viviendo, no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos triunfar y no podremos llegar a la meta, y mucho menos alcanzar el objetivo, si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es quien manifiesta la presencia y el poder de Dios sobre la tierra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos da cada día el valor para enfrentar los problemas, las luchas y las adversidades. El Espíritu Santo es esencial, es primordial, es vital dentro de la iglesia. ¿Y cuánto dan gracias por la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 verso 11. Fíjense que Juan dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a alabar al Señor. Estamos viviendo tiempos donde muchas congregaciones han tratado de sustituir la presencia del Espíritu Santo. Tal vez usted diga, pastor, pero ¿cómo es posible eso? Sí, hay gente que únicamente trata de llenar las emociones de la gente, que trata de buscar la manera de entretener al pueblo para que los hermanos digan que el culto se puso bueno. Pero ¿sabe algo? Lo que hace que el servicio se ponga bueno, aleluya, no es la elocuencia del predicador, no es el profesionalismo musical, no es lo bonito del escenario. Lo que hace que el culto se ponga bueno es la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo cuando se mueve en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de los cantos. El Espíritu Santo hace que el servicio sea extraordinario, sea poderoso, sea inolvidable. De tal manera que las personas dicen, yo quiero volver a ese templo, pero ¿por qué? Que no sé. Pero cuando el hermano empezó a cantar, yo empecé a sentir como el fuego de Dios empezó a llenar mi vida. Algo empezó a suceder, porque sabe, cuando el Espíritu se manifiesta, algo poderoso sucede. Y hoy muchas iglesias, hermanos, están tratando de hacer a un lado el Espíritu Santo. Pero es el error más grave que uno puede cometer, porque hoy más que nunca necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo está atacando de manera frontal y directa a la iglesia. Estamos viviendo tiempos donde falsos maestros, falsos ungidos están tratando de presentarle al pueblo un evangelio sin unción. Pero yo creo que los que estamos aquí creemos en un evangelio que cambia vidas, en un evangelio que trae grandes prodigios y señales en la vida del ser humano. Cuando se alaban al Señor, porque creemos en un evangelio de poder. Cuando bendicen a Cristo. Y vamos en esta hora a hablar sobre las cualidades de un cristiano lleno del Espíritu Santo. La primera cualidad de un cristiano lleno del Espíritu Santo es que manifiesta humildad. ¿A su nombre? ¿Qué es lo que manifiesta? Manifiesta humildad. ¿Cuántos de los que están aquí son humildes, hermanos? No, así en serio, ¿cuántos son humildes? Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice la palabra del Señor, hablándole a los jóvenes, dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, manifestamos humildad en nuestra persona. A su nombre. Porque luego sucede, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Luego sucede que como hay hermanos que de repente son llenos del Espíritu Santo y oran mucho, como que ya se sienten los súper espirituales, ¿verdad? Y sienten que nadie les puede decir nada cuando son los ungidos. Y no hay cosa más fea que uno se sienta más ungido que el mismo pastor. Les digo, aquí no hay de esos vienen de Júpiter. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero el que está lleno del Espíritu Santo aprende a vivir en humildad, se somete a la autoridad,
las personas que Dios usa. Y en este tiempo Dios está empezando a buscar hombres y mujeres dispuestos y listos para ser usados por Dios. Sabe, Dios en este tiempo está buscando gente para ser instrumento útil en sus manos. Y aquellas personas que califican son aquellas personas que están llenos del Espíritu Santo, pero que manifiestan humildad en su alma, que manifiestan humildad en su corazón, que saben que no es de ellos la unción, que saben que no son ellos los que hacen la obra. El que lo hace todo se llama Jesús, el único que merece gloria, el único que merece alabanza, el único que merece adoración, se llama Jesús. Y a su nombre debemos manifestar humildad. Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, eso no significa que seremos mayor que los demás. Únicamente somos capacitados para servir mejor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando recibimos el Espíritu Santo, somos capacitados para servir mejor. Se requiere más humildad, se requiere más servicio. Me llama la atención lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30. Juan el Bautista dice lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando de Juan, un hombre que en su predicación hacía volver el corazón del pueblo a Dios. Y él, cuando ve venir al Mesías, él no se siente intimidado, él no se siente celoso, él no dice: ahora se levanta otro a hacerme la competencia. Él no siente eso. Él dice lo siguiente: llegó el momento de que yo mengue para que Él crezca, porque yo bautizo en agua, pero Él les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan manifestó humildad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es necesario que mengue en nosotros nuestro deseo, que mengue en nosotros nuestras pasiones, nuestra voluntad y, por último, nuestra carne. Porque si a veces queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero Dios, no me digas qué hacer, ¿verdad? Señor, si es, lléname, dame dones, pero no me mandes, Señor, a la sierra a predicar, no me mandes a otros lugares, estoy bien en mi casa. Dios está buscando gente que le diga: heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando hombres y mujeres que le digan: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a morir para mis deseos, a morir para mi propia carne y a hacer lo que tú demandas. Cuando se alaban a Cristo, porque dice la Biblia allá en Mateo 16:24 que muchos querían seguir a Jesús, pero Jesús pone una lista de demandas y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchos hoy en día no quieren negarse a sí mismo, no quieren tomar su cruz y menos quieren seguir a Jesús. Pero hoy Dios nos está hablando para que volvamos a su presencia, para que busquemos la llenura del Espíritu Santo y volvamos a caminar en humildad, porque no tienes idea de lo que Dios va a hacer contigo, varón, mujer de Dios. No tienes idea de lo que Dios te va a hacer y hasta dónde Él te va a llevar si empiezas a caminar una vida en humildad delante de su presencia. Yo no les conozco, pero yo puedo ver grandes ministerios en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que aquí Dios les ha dicho que van a ser predicadores. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay mujeres aquí que Dios les ha dicho que van a profetizar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿qué ha pasado? Que los problemas han venido, la dificultad ha venido, el enemigo se ha levantado y a veces no creemos en el ministerio que Dios nos ha dado. Pero vengo a decirte algo:
La segunda cualidad de un cristiano lleno del Espíritu Santo es que vive consagrado para Dios. La palabra consagrado significa dedicado, separado exclusivamente para algo cuando se alaban a Cristo. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo vive dedicado exclusivamente para el servicio del Señor y a su nombre. Se aparta todos los días del pecado, huye de las pasiones de la carne y vive una vida consagrada al Señor. Estamos viviendo en una generación que se está pervirtiendo con el pecado, una generación que trata de impregnar en la mente del ser humano, en la mente de los jóvenes, de los niños, que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tenemos el pecado a la puerta. Hoy hay tanto liberalismo, tanto pecado, la maldad que miramos a nuestro alrededor, pero en medio de esa generación perversa, Dios tiene un remanente de hombres y mujeres que todavía aman su presencia, que todavía saben llorar en el altar, que todavía saben derramar su alma, que todavía saben clamar a ese Dios que todo lo puede, que todavía levantan manos santas en medio de un mundo de pecado, porque mientras más abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la presencia de Dios se va a manifestar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Usted se va a sorprender de lo que Dios va a empezar a hacer en estos últimos años y a su nombre. Podemos ver grandes hombres que se dedicaron para Dios. Daniel 1:8. Daniel estaba consagrado. Usted dice, oye, pero ¿por qué Daniel Dios le dio visiones? ¿Por qué Dios lo libró del foso de los leones? ¿Por qué los leones no se lo comieron? ¿Sabe por qué? Porque cuando Daniel tuvo la oportunidad de deshonrar a Dios, él dijo, no voy a contaminarme. Porque él sabía que vivía para Dios. Daniel, pero nadie te está viendo. Daniel, nadie te está mirando. Eso te importa. Pero hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Y los ojos de Dios atalayan sobre toda la tierra. Y Daniel lo sabía bien. Y Daniel sabía que Dios lo estaba mirando. Y él decide honrar a Dios. Así que, amados hermanos, el cristiano que vive lleno del Espíritu Santo vive consagrado para Dios. Ya su nombre. La tercera cualidad de un cristiano lleno del Espíritu Santo es que la presencia de Dios lo respalda en todo. ¿Cuántos bendicen a Cristo? La presencia de Dios nos da descanso, nos ayuda a desarrollar una confianza muy grande hacia Él. La presencia de Dios nos garantiza la victoria siempre, y a su nombre. La presencia de Dios nos garantiza la victoria siempre. Si la presencia de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así venga el brujo más poderoso de la zona, así venga el chamán, el santero, el hechicero a quererte embrujar tu casa o tratar de lanzar maldición. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos alaban al Señor? Si la presencia de Dios está contigo, nadie puede tocarte. Así te lancen la sangre de la cabra negra, hagan lo que hagan, la presencia de Dios te dará descanso y tendrás victoria siempre. Hace muchos años atrás, un día Dios me da una palabra a través de una mujer de Dios y me dice,
va a decir que ores por ella. Y fíjese que, pues, como que no estábamos tan a la expectativa de que eso suceda. Pero Dios es fiel en su palabra cuando dice amén. Y yo me acuerdo que un día, cuando pasaron los días, como a las 12 de la noche, ahí donde el Señor nos tenía pastoreando, escucho que empiezan a hablar. Ya nos habíamos acostado a dormir, salgo, solamente yo salí, y era un varón, una mujer, y esa mujer me dice: pastor, vine a pedir su ayuda. Y yo le dije: pero ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y me dice esta mujer: es que siento que los demonios me persiguen. Y le digo: pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? Y no me quería decir nada, pero ella traía una bolsa de plástico color negro. Y me decía esa mujer: es que yo hice algo, y no lo puedo decir, pero es que todo el trabajo que yo hice, en lugar de que vaya en contra de la persona a la cual yo quiero hacerle daño, esa maldad viene sobre mí. Y dice: y nosotros, los brujos, porque ahí esta mujer ya confesó que ella practicaba la brujería, y me dice: he puesto la ropa al revés para que los malos espíritus no me hagan daño. Y yo la empecé a mirar, pero cuando ella estaba hablando, yo empecé a sentir un escalofrío. Y yo le decía: pero usted tiene que entregarse a Cristo. Yo puedo orar por ti, pero si no renuncias a la brujería, si no renuncias a la santería, volverás a tener las mismas opresiones. Tú necesitas recibir a Cristo. Y esta mujer se puso a llorar y dice: pastor, es que yo no puedo recibir a Cristo porque Él no me va a perdonar. Y yo le dije: no hay nada que el Señor no perdone. Y me dice: es que yo he hecho trabajo en contra de Él. Cuando dijo eso se quedó así como nerviosa. Y me dice: he hecho trabajo en contra de ustedes. Y en esta bolsa que yo traigo un trabajo de brujería en contra de ustedes. Y llorando me decía esa mujer. Y en ese momento ella me dice: pastor, por favor, perdóneme. Cuando ella dijo eso, se arrodilló y me dice: ora por mí. Y yo la levanté y le dije: no te arrodilles delante de mí, arrodíllate de aquel que venció al diablo y a los demonios en la cruz del Calvario. Arrodíllate delante de aquel que ni el mismo brujo ni el mismo diablo lo puede detener. Aleluya. Y en ese momento esta mujer se entregó a Cristo. Oré por ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando la presencia de Dios está presente, el brujo reconoce quién está contigo. El brujo sabe que el poder de Dios te respalda en todo. Y a su nombre. Y esto es real. El poder de Dios es real. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si usted quiere tener el respaldo de Dios en todo, busque la presencia del Espíritu Santo. Cuando vives lleno del Espíritu Santo, tienes la seguridad de que Dios está contigo y tienes el valor, la fe, la osadía de hacer todo para Dios. Y a su nombre. La Biblia dice, allá en 1 Samuel capítulo 16, verso 14, David recibe la unción por parte del profeta Samuel y le dice: tú vas a ser rey de Israel. David ya tenía la unción, y un día él, caminando bajo esa unción, llega por orden de su padre a ver a sus hermanos en medio de la guerra, a ver cómo estaban. Les lleva comida y va siguiendo las instrucciones de su padre. Pero días anteriores había salido un gigante llamado Goliat, desafiando al pueblo de Israel, diciendo al ejército de Israel: ¿hay algún valiente que pelee conmigo? ¿Para qué derramar tanta sangre? Envíame a uno. Si me matan, nosotros les serviremos, y si yo los mato, ustedes serán nuestros esclavos. Así de sencillo. Pero imagínense este hombre tan grande, un guerrero diestro para la batalla. Y dice la palabra que todos tenían miedo. El rey Saúl tenía miedo, los grandes generales tenían miedo. Pero un día iba caminando David bajo la unción, a su nombre, y de repente, cuando él llega
Entonces David se pone la armadura del rey Saúl y toma la espada, pero no puede caminar y dice: no, con esto me van a matar en un 2x3. Yo no necesito eso, solo necesito la onda. David, no me vengas con eso. ¿Cómo que solo la onda necesitas, David? Sí, es que yo tengo algo más poderoso que una espada. Yo tengo algo más poderoso que una coraza. Yo tengo algo más poderoso. Es más, esta onda no es nada, porque lo que tengo sobre mí es la unción del Santo de Israel, el poderoso, el que va delante de mí. Aleluya, y a su nombre. David desciende en baile. El gigante lo mira y le dice: ay, ¿qué me vas a hacer? Mira ese niño. ¿Qué va a hacer con él? Ese báculo de pastor, una champiedrita. ¿Qué vas a hacer con eso? Y el gigante se empezó a burlar, se empezó a reír. Y David tranquilo. Y le dice: David, has insultado al ejército del Dios viviente. Y él te ha entregado en mis manos. Y te voy a cortar la cabeza. Y yo me iba a Goliat. ¿Y con qué me va a cortar la cabeza este? Dice David: con tu propia espada te voy a cortar la cabeza. Y a su nombre. Y arranca la guerra. Y empieza entonces el enfrentamiento. Y mientras Goliat está ahí en expectativa, David prepara la onda y la piedra y empieza a girarla. Cuando se alaban al Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y cuando David lanza la piedra, el Espíritu de Dios toma la piedra y va adelante, aleluya, y va como un proyectil en la cabeza de este gigante y cae muerto. David toma la espada, le corta la cabeza y el pueblo filisteo se llenó de temor, porque dijo: si un niño hizo eso, ¿qué hará todo el ejército? Aleluya. Pero lo que ellos no sabían, que ese niño tenía la unción del Todopoderoso, del Santo de Israel. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque han habido batallas, han habido luchas. El enemigo se ha levantado contra muchos de ustedes, les ha hecho la guerra, les ha atacado por donde ustedes no se esperaban. Pero ¿sabe algo? Vine a decirte que Dios está contigo y que llegó el tiempo de que le derribes y de que le tumbes la cabeza al gigante. Llegó el momento, aleluya, de que cantes victoria, porque Dios no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él está contigo, su presencia está contigo. La unción de Dios es muy importante. Y Dios va a hacer cosas grandes contigo. No tienes idea de lo que Dios hará contigo. La hermana que tocó el piano, venga, hermana, venga. No tienes idea de lo que Dios va a hacer contigo. Levante sus manos. Yo no la conozco a usted, pero en Cristo que yo predico la conoce. Y te dice el Señor: yo estuve allí cuando las fuerzas te faltaron. Yo estuve allí, dice el Señor, cuando sentías que ya no podías más. Porque has tenido luchas que has callado, dice el Señor. Y muchos te miran sonreír, pero no saben en realidad lo que tú estás viviendo dentro de ti. Pero dice el Señor: las cosas van a cambiar. Porque ahora, dice el Señor, yo voy a usar tus manos. Y aún mientras tocas, dice el Señor, yo voy a sanar enfermos. Porque tu alabanza, tu adoración y tus melodías han ministrado mi corazón, dice el Señor. Yo me detengo un momento para verte, porque dice el Señor: me has agradado y no tienes idea de lo que voy a hacer contigo. Veo un fuego de Dios sobre ti. Veo la mano de Dios moviéndose sobre ti. Y veo la mano de Dios sobre tu casa. La gloria
Señor, yo les he mirado con agrado, dice el Santo de Israel. Muchos de ustedes, dice el Señor, han tenido luchas, han habido adversidades, pero dice el Señor, prepárense, porque viene una temporada de gloria sobre esta iglesia, viene una temporada de gloria sobre este lugar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Todavía no han visto nada, sus ojos van a ver cosas que nunca antes habían visto, sus manos van a palpar cosas que nunca antes habían palpado. La gloria postrera será mayor que la primera, y la gloria de Dios está en este lugar. Ahora, Espíritu Santo, sopla, sopla. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo, adóralo, 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 adóralo. Fuego de Dios ahora. Y Ramanse, y Catamansa, y Maramase. No temas, te dice el Señor, porque tu petición llegó